Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. 9:52 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo, acá te lo contamos, 27 la temperatura en Posadas, esperamos lluvias. Bien, uno de los títulos del día son los resultados de esta evaluación que se realizó en la provincia de Misiones en primaria y secundaria, cuarto grado de la primaria a tercer año de la secundaria en lengua y matemática, similar a las pruebas Aprender, que bueno, ya tenemos los resultados, ¿no? Y revelan, precisamente se hacen para eso, falencias en los aprendizajes de los chicos. Para ello vamos a charlar con Carlos Castro, que es secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica de Misiones. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, a usted por atendernos. Bueno, ¿qué le ha parecido el resultado que arrojó este trabajo? Bueno, el resultado es justamente eso, un poco un indicador y vale lo que hacemos con él de acá en adelante y obviamente que también implica asumir, hacer una pequeña autocrítica o una autocrítica desde el lugar que le toca a cada uno para poder plantear cómo corregir, digamos, estos valores. Nosotros puntualmente de AMED, y yo siempre prefiero centrarme en lo que corresponde a secundaria, y en nuestro caso secundaria técnica, ya veníamos planteando la necesidad de revisar distintos tipos de análisis de cómo viene la educación nuestra y de los cambios que tenemos que obviamente que asumir y llevar adelante previo a la pandemia, con la pandemia que nos atravesó y bueno, obviamente los resultados se ven ahora, así que implica hacer un análisis profundo de esto y comenzar a tomar medidas para corregir lo que se pueda y lo que se tenga que corregir, pero claramente ya había como un anticipo de que estos números podían ser esto, digamos, que se presentó y que hoy nos llama la atención y que hace justamente mucho ruido. O sea, quiero entender bien, a usted no le ha sorprendido los resultados, ¿no? Para nada, porque nosotros planteamos pre-pandemia y durante la pandemia, por eso hago un análisis de la educación técnica en particular, porque nosotros éramos uno de los primeros sectores que convocábamos en plena pandemia, en lo más duro, cuando todo era virtual, la necesidad de la vuelta a la presencialidad, porque era muy difícil llevar adelante un proceso, si bien hubo herramientas que, si se quieren, atenuaron los impactos, pero ya nosotros veíamos que en el caso puntual nuestro tiene mucha carga de formación profesional en el sentido de práctica, y eso no podía ser suplido por la virtualidad. Entonces estábamos adelantados ya en ese momento, que si no volvíamos rápidamente obviamente en ese momento era con los cuidados necesarios, con los protocolos, pero que no estaba supliendo la virtualidad a lo que en nuestro caso puntual era una necesidad del trabajo práctico de los alumnos en su formación en la secundaria técnica, eso yo siempre aclaro, y con lo cual presumíamos que íbamos a tener un impacto negativo de todo este tiempo, más allá de las herramientas que se pusieron al servicio de tratar de compensar. Nosotros ya en ese momento marcábamos que iban a estar insuficientes por una realidad que veíamos, con lo cual, no digo por eso, no es que uno tenía la certeza de que estos números iban a ser malos y que bueno, que por eso ya lo presumíamos, sino que entendíamos que iba a llegar ese proceso de evaluación de resultados y que podían ser negativos y que implica de ahora en más plantearnos los cambios que sean necesarios. Nosotros entendemos que esto va a tener que ser más frecuente y que bueno, la gran diferencia está en cómo lo hacemos y qué lo hacemos y con quién lo hacemos para que esto cambie en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, Carlos, esto uno reflexiona, ¿no?, en base a este resultado y dice, ¿esto es el resultado de la pandemia o ya veníamos con problemas antes de la pandemia de 2019 para atrás? Nosotros separamos, nosotros decimos, había un problema en el caso de la educación técnica puntual en que el mundo del trabajo cambia tan rápido que implica cambio en el sistema educativo constante, cada vez más rápido, digamos. Sí. Entonces tenemos que eso era previo, porque era previo a la pandemia. Ahora vino encima de eso la pandemia y nos cambió todo el escenario educativo, social, de la vida de cualquiera de nosotros, digamos. No se puede negar que hubo cambios y que esos cambios ya vinieron para quedarse. No son cambios que estamos volviendo a la normalidad. Hoy uno ve que
esa vuelta no es volver a lo que teníamos antes, porque ya en eso que teníamos antes ya se planteaba la necesidad de cambio. Cambios que por ahí a veces no son, en el caso son más generales también, aparte de lo que te marcaba como específico, en el sentido de lo que nos atraviesa la tecnología en el mundo de los chicos y los jóvenes. Ya hoy creo que ya no hay mucho más para darle vuelta, y eso en el sistema educativo todavía estamos en los primeros pasos. Si bien lo que nosotros planteamos es que hay acá hoy en día una transformación en proceso, el proceso de transformación es sumamente complicado sobre un esquema de una educación tradicional, pero implica que tomemos nota de los valores que son negativos, asumamos eso, hagamos la autocrítica que corresponde a cada una, autoridad educativa, instituciones y docentes, para ponernos a trabajar ya en los cambios que necesita nuestro sistema educativo, las capacitaciones que necesitan nuestros docentes. Estamos hablando también de infraestructura en cada una de las instituciones. Bueno, en fin, creo que un abanico muy grande que no va a ser posible que lo asuma un solo componente de todo este esquema, ¿no? Claro, viéndolas, no he visto el detalle de las pruebas, pero sí una mirada panorámica, digamos, y vemos que han sido mejores los resultados en la primaria que en la secundaria, y vemos que también han sido peores los resultados en lengua, por ejemplo, ante matemática, que siempre fue el cuco, ¿no? En este caso. En particular, en los años que han evaluado, ¿no? Hasta tercer año de la secundaria, tercer año de escuela técnica, ¿cuáles son los temas donde los chicos no encontraron una solución o menos saberes tenían? Y bueno, por eso mismo te repito, reflejo y remarco esto que decís vos. Evidentemente ahí está una señal. Nosotros tenemos también otros espacios que hace rato que vienen marcando un índice que no son los que esperamos para el ciclo completo. Nosotros siempre marcamos en los 6 años, que particularmente tiene la educación técnica, y hace tiempo, te doy un ejemplo, nosotros en el 2015, por eso no tiene nada que ver con una materia en particular, como estas son las que se evalúan directamente y las que dan los números. Nosotros reflejamos en los 6 años de la formación técnica, un poco dicho por la mirada de afuera. Nosotros tuvimos una jornada en el 2015, te estoy hablando para que vea que es pre-pandemia y pre-todo esto, donde hacíamos justamente encuentros entre el sector productivo, distintos actores fuera del ámbito educativo, porque evidentemente la educación técnica tiene un lazo muy directo con el sector productivo, y ya los empresarios, responsables de cooperativas y demás nos decían: nosotros necesitamos un técnico formado de otra manera a la que ustedes están formando, y eso es duro, digamos, que nos diga, es duro de escucharlo, pero ya en ese momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con esto, lo tomamos de mala manera, o nos comenzamos un camino distinto? Y ese camino distinto implica esto que te mencionaba, ver todo el mapa, ¿no? Estos 2 primeros años que son el reflejo del inicio, o hasta el tercero inclusive, de los chicos, pero esto también se refleja en los años siguientes, nosotros llamamos ciclo superior, pero implica cambios mucho más profundos que solo en 2 materias, lengua y matemática. Acá tiene que ver con trabajo en equipo, normas de calidad, en fin, yo soy puntualmente del área de dibujo técnico, que era una materia central para nosotros. Ahora esa materia hoy ya ha cambiado tanto, porque ya el dibujo manual prácticamente no existe en el mundo real y menos en el mundo virtual de los chicos, con lo cual esto nos implica revisar profundamente y estructuralmente y hacer cambios mucho más allá que solo lengua y matemática. Por eso yo no quisiera centrarme y caer en esto. Sí, digo, hay que hacer una autocrítica, nosotros lo hacemos y estamos comenzando un camino distinto, pero creemos que es mucho más profundo de 2 áreas. Y bueno, saludablemente, si la primaria marcó mejores índices, saludable, porque esos chicos van a ingresar al sistema educativo secundario, con lo cual ya hay una mejora, por lo menos, o los índices no son tan negativos, y tenemos que pensar en la continuidad de cuando ellos ingresen, que ya algunos de estos cambios que estamos hablando tendrían que estar ya implementados. No podemos seguir con nuestro esquema tradicional de educación, y tampoco, obviamente, la pandemia nos mostró que tampoco toda la tecnología y toda la virtualidad no resolvió en muchos casos este problema, con lo cual tendrá que ser algún mix, no sabemos. Nosotros creemos que
que sí hay que revisarlo en su conjunto y que implica mucho trabajo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, nos hemos puesto al servicio, digamos, tanto de autoridad educativa como de llegar a la institución y también hacer esta discusión en el ámbito propio que son las escuelas con los docentes para que se comprenda, no sea acá un pase de factura y decir, no, el problema está en los docentes, el problema está en las instituciones, el problema está en quienes conducen el sistema educativo. Nosotros creemos que todos tenemos que hacer un poco de autocrítica y entre todos poder avanzar en solucionar, al menos parcialmente, paulatinamente, progresivamente, pero para que esto lo podamos revertir en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Clarísimo, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Por nada, al contrario, a disposición. Estábamos dialogando con Carlos Castro, secretario general de AMET, que es la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, ¿no? Con una enorme autocrítica en base a estas evaluaciones provinciales, cuyos resultados hoy están en la portada de todos los matutinos de la provincia de Misiones, porque han mostrado lo que ya previamente, nos decía Carlos, estábamos viendo, ¿no? Resultados de prepandemia, pero también cuestiones relacionadas a cómo nos está llevando puesto la tecnología en sí, que se aplica a todas las profesiones prácticamente, ¿no? En lo educativo. Fíjate la salvedad que hacía, ¿no? Profesor de dibujo técnico, hoy ya no estamos hablando prácticamente de tableros, de láminas, de papel, el papel vegetal, tipo papel vegetal que se usa para los planos con estilógrafo y estas cosas, sino que es todo virtual. Entonces requiere una readaptación del sistema educativo a esta evolución, que va mucho más rápido. Y comparo con otras profesiones y veo que también la situación se reproduce en otros ámbitos y en otras profesiones, ¿no? Sin duda es una revisión necesaria, sobre todo por la base que tienen que tener los chicos en los últimos años de la primaria, primeros años de la secundaria, que son las bases que después sustentan el crecimiento de los estudios posteriores, ¿no? 4 minutos en todo el país. Y así estamos el jueves, esperando la lluvia y esperando nacer, en la versión de Vicentico y David Lebón.